Bien, creo que no los voy a invitar ahora. Mis hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bueno, este es nuestro tercer domingo con la serie Aligere su carga. Y espero que la serie haya sido de bendición. Todavía nos queda un domingo más. Y de verdad, es necesario muchas ocasiones despojarnos de tantas cosas que traemos arrastrando, porque están afectando no solamente nuestra vida presente, pueden afectar nuestra vida futura y aún también a los demás. Déjenme compartirles una historia de vida que me puso a reflexionar mucho y se titula Sanando la ira. El escritor y conferencista Tony Campolo narra esta historia en Predicando Hoy. Hace poco estaba en una iglesia en Oregon, dice, y oré por un hombre que tenía cáncer. A mitad de semana recibí una llamada telefónica de su esposa. Usted oró por mi esposo, él tenía cáncer, dijo. ¿Tenía? Pensé, vaya, sucedió el milagro. Ella dijo, murió. Me sentí muy mal. No se sienta mal, continuó la mujer. Cuando él entró a esa iglesia, el domingo pasado, estaba lleno de ira. Sabía que moriría al poco tiempo y odiaba a Dios. Tenía 58 años de edad y quería ver crecer a sus hijos y nietos. Estaba enojado porque este Dios todopoderoso no le quitaba la enfermedad y lo sanaba. Solía estar en cama maldiciendo a Dios. Mientras más enojado estaba con Dios, de peor manera trataba a quienes estaban a su lado. Era horrible estar en su presencia. Después de que usted oró por mi esposo, llegó una paz sobre él y se llenó de gozo. Tony, los últimos 3 días han sido los mejores de nuestra vida. Hemos cantado, hemos reído, hemos leído la Biblia, hemos orado. Dice, han sido días maravillosos. Lo llamo para agradecerle que impusiera sus manos en él y rogara por su sanidad. Entonces la mujer dijo algo increíblemente profundo. No se curó, pero se sanó. Hermanos, esta mañana estaremos tratando un tema que esperemos sea de mucha bendición, precisamente y reflexión para nuestras vidas. Nuestro tema lo hemos titulado Deje lo tóxico para dar lugar a lo bueno. Una de las escritoras y psicóloga, Yolanda, no recuerdo el apellido bien, pero ese libro se llama precisamente ¿Quién me desconectó el cerebro? Y dice que la mayoría del tiempo pasamos mucho a veces pensando en las cosas pasadas, en pensamientos tóxicos antes que en lo nuevo que Dios ha hecho. Y tenemos que trabajar en esa parte mucho en nuestras vidas. Yo recuerdo una escena en mi vida cuando un amigo me compartía la palabra de Dios. Y yo estaba con otros amigos tomando. Y recuerdo que levanté mi cerveza y le dije, mira, cuando yo esté viejito, me voy a acordar de Dios. Pero hoy, déjame disfrutar mi vida, estoy muy joven todavía. Y él me dijo, no le eches a perder. Hoy entiendo que yo estaba en ese tiempo muerto en delitos y pecados. Pero hermanos, bendigo a Dios por el tiempo que Él me rescató a temprana edad. Y de verdad, después tuve la oportunidad de agradecer a este joven que me haya compartido de Cristo. Fue algo realmente muy hermoso. Y sabe, a veces mucha gente se queda con ese pensamiento, ¿no? Que esta es mi vida, yo quiero disfrutarla, estoy joven, no la voy a perder. El acordarse del Señor es de los viejitos, no es verdad. Ahorita vamos a ver a la luz de la Biblia, ¿sí? Por eso aquí quiero llevarte a que consideremos este primer punto, que es uno de los más importantes. Involucra a Dios en tu vida cuando aún tienes vigor y fortaleza. Y vamos a darnos cuenta qué lapso maneja la Biblia en cuanto a tiempo. Y quién dice, no, es que yo ya no estoy joven. Hay una parte en la cual tienes que considerarte todavía joven. Por eso involucra a Dios en tu vida cuando aún tienes vigor y fortaleza. Vamos a ver Eclesiastés, por favor acompáñenme. El capítulo 11, versículo 9 al 10. Y luego vamos a ver el capítulo 12, del 1 al 8. Mire, Dios nos invita a vivir plenamente desde nuestra juventud, pero con una conciencia de que nuestras acciones un día serán juzgadas, ¿ok? Él jamás desea frustrar tu vida, no la va a frustrar Dios, no es así Dios. Pensamos equivocadamente nosotros. Él desea que lo tomes en cuenta para que tu vida tenga sentido en este mundo
y cuando seas una persona adulta vivas con pasión y vigor al seguirlo tomando en cuenta todavía en tus días. ¿Ok? Vamos a ver lo que menciona Eclesiastés 11:9 al 10. Alégrate, joven. Fíjate cómo Dios te anima a esto. Salomón está invitando a la gente joven, y a unos aquellos que nos sentimos chavos todavía, ¿sí? Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Fíjense qué interesante. Dios no quiere frustrarte la vida, ¿ok? Y dice también, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. ¡Wow! ¡Qué libertad!, ¿verdad? Te da el Señor. Pero, fíjese aquí, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué tan sabio fuiste para guiar tu vida conforme lo establecido? Él quiere que la disfrutes, pero en buen sentido. Y dice el 10, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Por qué quita el enojo? Porque a veces las restricciones que nos ponen parecen que son malas en nuestra vida, y no son malas. Los mandamientos de Dios no son malos, son buenos. Los no de Dios siempre te van a ayudar. Siempre tienen un propósito. Dice, y aparta de tu carne el mal. Y vea cómo concluye aquí esta parte Salomón. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad, vacías, vanas, si no se viven de acuerdo al deseo de Dios. A menudo escuchamos la frase, no importa cómo vivas, solo se vive una vez. ¿Realmente crees que no importa cómo se vive? Hermanos, hay decisiones que van a traer consecuencias irreversibles. Y sí importa. Porque hay decisiones que han marcado el corazón de muchas personas que todavía están trayendo esa memoria. Si hubiera hecho caso en ese momento, si hubiera escuchado a mi padre, si hubiera escuchado a mi madre, si hubiera escuchado a Dios tan siquiera, esto no hubiera sucedido. Pero ¿sabe? Es lo que Dios quiere prevenirnos. Claro que sí importan las decisiones que tomemos. Pero tenemos que disfrutar la vida ahora. Pero ¿sabe una cosa? Si no hacemos caso nosotros de las cosas físicas, lo moral o espiritual, puede traernos consecuencias más adelante. Ahora, inmediatamente hace la invitación. Vea el capítulo 12. Acuérdate de quién. De tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Cuando todavía tienes vigor. Cuando tenemos 50, 60, 70, si lo vives bien en Dios, tienes un vigor pleno. Empieza nuestra vida, la adolescencia, más o menos 10, 11, 12 años, pasas a una etapa de juventud, ahí tu vigor está pleno. Acuérdate ahí, llegas 20, 30, todavía tienes vigor 40, 50. Pero hay gente, por ejemplo, cuando visité hace como 7, 8 años mi tierra, vi a muchos de mis amigos y parecían viejitos, jóvenes, pero acabados por completo. Y me dicen, oye, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿De verdad te ves más chavo? Ah, gracias, gracias. ¿Te das cuenta que es en el Señor las cosas? En Dios de verdad, tu vida tiene vigor, tiene presencia, tiene esencia, tiene una meta donde seguir. Y los veía y dices, es que no pasan los años por ti. Bueno, pues ya sabes, la cámara hiperbárica que tenemos y todo eso nos ayuda, nada que ver. Tiene que ver el Señor en tu vida. Y fíjense interesante, ¿por qué tienes que acordarte del Señor en los días de tu juventud? Dice, antes de que vengan los días malos. ¿A qué se refiere? A la vejez, hermanos. Y en esos días todos vamos a llegar. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 40 años después, ¿verdad? Vamos a llegar, pero ¿cómo vamos a llegar? Dice, acuérdate, tómalo en cuenta, porque es la etapa de esa juventud donde en verdad lo vives pleno en Dios y tienes una fuerza increíble en Dios. ¿Usted recuerda a Caleb cuando tenía todavía que conquistar tierra? Y que le pide a Josué esa parte, dame ese monte que lo voy a conquistar.
¿Cuántos años tenía Caleb? 85. Él empezó, y recuerda, dice, yo empecé a los 40 años. Y hoy tengo 85 y me siento tan fuerte como para salir y entrar como antes. ¿De dónde venía su vigor? De Dios. Y es importante, fíjese, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando empiezas a escribir el libro de Lamentaciones, tu libro de Lamentaciones, puro lamentarte. Pero ¿de qué habla esos días malos? Lo va a describir, ahorita lo vamos a ver del versículo 12 en adelante. Fíjese, una vida sin Dios, hermanos, produce una persona vieja y amargada, solitaria y sin esperanza. Una vida centrada en Dios es plena, haces que los años malos, la verdad, pasen con vigor. Aún a pesar de las incapacidades que uno pueda tener, estás todavía de acuerdo. Estás fuerte en las cosas de Dios. A pesar de las enfermedades, estás vigoroso, plenamente en Dios. Y sobre todo, satisfecho porque tienes vida eterna en Dios. Y lo estás tomando en cuenta. Hermanos, ser joven es emocionante, ¿sí o no? Sí. Y fue una etapa que indiscutiblemente todos pasamos. Y tal vez muchos lo estén pasando. Pero, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿O cómo vamos a tomar en cuenta a Dios en este tiempo? ¿Cómo lo estamos tomando? Mire, la emoción de la juventud puede convertirse en un obstáculo para acercarse a Dios. Es que estoy joven. No tengo tiempo ahorita para Dios. No tengo. Tengo mis planes, mis proyectos, mi carrera. Pero si no incluyes a Dios en tu vida, vas a terminar mal. Mal terminas. Es lo que dice la Biblia y es verdad. Fíjese, hermanos, no desperdiciemos el tiempo que tengamos con Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque habrá un momento en el cual se cerró todo y Dios no va a escuchar. Busque a Dios ahora y mientras pueda. Versículo 2. Antes que oscurezca el sol y la luna, dice, y la luz y la luna y las estrellas, y se vuelvan las nubes tras la lluvia. Y miren lo que refiere aquí. La vejez y la cercanía de la muerte se comparan con recurrentes tormentas en nuestra vida. Y así sucede. Vamos a llegar a ese momento de transición. Pero dice el 3, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿A qué se refiere? La debilidad de los brazos, hermanos. Perdemos fuerza. ¿Ok? Y dice también, y se encorvarán los hombres fuertes. Se encorvarán, sus piernas se arquearán. Ya no es la misma fuerza. Teníamos un amigo, no estaba mayor, pero tenía sus piernitas arqueadas y le decíamos siempre, fácil, te pasa una pelea de chihuahueño por ahí. Pero es una realidad. Vas a perder fuerza, se van a debilitar tus piernas, se arquean y debilitan. Y luego dice, cesarán las muelas porque han disminuido. Es cuando los dientes están cayendo. Te va a pasar, ¿ok? Y se oscurecerá, dice también, los que miran por las ventanas. Empezamos a perder la vista. ¿Sí? Yo uso mis lentes siempre para lectura. Ahorita, gracias a Dios que no tengo buena visión todavía. Pero hay ocasiones que ya los tengo que usar. Siempre tenemos en el baño libros, algunos estudios, y tengo que usarlos en esa parte. Pero hermanos, dice también aquí el 4, fíjese. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando ya estás así, ya empiezas a hablar, mijita, ¿cómo estás? Se te cayeron los dientes. Es algo natural. No la edad del chocho todavía, pero ya estamos ahí, ¿no? Mire, lo que menciona, cuando se levantarán a la voz del ave, se va el sueño. Se va el sueño. Y hermano dice también, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando se pierde también el oído, se va perdiendo. Todo eso. Y menciona esta parte también, en el 5. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿A qué se refiere? Que te da miedo ya salir de tu casa. Y dice aquí, y florecerá el almendro. El almendro cuando florece, su flor es blanca.
se refiere a las canas. Entonces ya tenemos algunos almendritos acá. ¿Ok? Fíjese, dice aquí, la langosta será una carga. ¿Cómo es la langosta? La langosta arrasa. Aquí es todo lo contrario. Es una pérdida de fuerza, en la cual ya es lento en muchos aspectos. Hace un contraste aquí. Es interesante. Dice también, y se perderá el apetito. Ya no comes igual. ¿Ok? Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andan alrededor por las calles. ¿Ok? Vamos al sepulcro. Y pues obviamente va a haber gente que va a guardar el luto y nos va a acompañar a ese sepelio. ¿Ok? Entonces, hermanos, Salomón aquí insta a la gente a vivir responsablemente antes que llegue la muerte, la cual todos vamos a enfrentar algún día, si es que el Señor no viene. Y dice el 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Fíjense, antes que la cadena se rompa, que llegue la muerte, la idea es de acordarse del Señor antes. Salomón usa dos figuras aquí, hermanos, del lenguaje, la luz y el agua, para referirse a la muerte, la cadena de plata que se está sosteniendo al cuenco de oro, y la muerte también se describe como el agua que se acaba del cántaro o que se quiebra la rueda que ya no puede sacar el agua. Simplemente dejaste de existir. Y dice el 7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios. Obviamente, Salomón se estaba refiriendo a Génesis. No se estaba refiriendo que el hombre muere y directamente al cielo. No, se estaba refiriendo a lo que dijo el Señor. Del polvo fuiste creado y al polvo volverás. Sabemos que está establecido para el hombre que muera y una vez que muera, al juicio. Si no aceptó a Cristo. Si aceptó a Cristo, va directamente a su presencia. ¿Ok? Y mire, y termina aquí con el 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Resumiendo prácticamente es, si vives fuera de Dios, tu vida es vana. Y así termina el autor. Al final del capítulo, todo es vanidad. Si no se vive, y a él le pasó. Un hombre que se desvió completamente, pero que se dio cuenta que todo eso no le llenó ningún sentido. Las personas, hermanos, que nunca toman en cuenta a Dios, definitivamente terminarán muy mal en sus vidas. La vida se disfruta a la manera de Dios, ya que es ahí donde se encuentra el verdadero sentido y que Dios precisamente es el creador de nuestras vidas. Hay muchos creyentes, hermanos, que pueden estar viviendo equivocados, ya que se meten en tantos conflictos al estar en competencia con los demás. No estás en este mundo para ti, estás para Dios, ¿ok? Al estarte comparando y pretenden alcanzar una meta en sus vidas, pero a costa de tumbar o desplazar a otras personas. Por ejemplo, hay gente que no tiene vida en sí, de verdad. Y yo le pongo este término. ¿Saben de qué se alimenta? Se alimenta de carroña. ¿Qué es carroña? Los errores de los demás. Para poderse sentir vivo. Y compararse y decir, no estoy tan mal. No estoy tan mal. Aquel hace esto, yo no lo hago. Pero no estoy tan mal, pero tampoco estás bien. ¿Y qué hace la gente? Se alimenta de toda esa carroña, comparándose con los demás, pero nunca es genuino para con Dios. Y es algo que tenemos que evitar. Fíjese, precisamente, cuando alguien está, a veces, por ejemplo, fijando la mirada en alguien más. Mi esposa subía un pensamiento a la página, a WhatsApp, de un joven que le dice al pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas? Porque pues esta persona está peleando con la otra, esta está hablando de esto, y yo veo esto y esto. Y dice, bueno, está bien, te quieres ir, vete. Pero antes de que te vayas, haz algo. Dice, vas a tomar un vaso con agua lleno y vas a darle 3 vueltas al templo internamente, sin derramar ninguna gota. ¿Ok? Bueno,
¿Eso es todo? Sí. Y regresas. Ya lo hizo. Y la tercera vuelta fue con el pastor. ¿No derramaste ninguna gota? No. Dice, ok. Cuando tú llevabas el vaso, con mucho cuidado, ¿observaste a alguien peleando? No. ¿Observaste a alguna persona chismeando? ¿No? ¿Observaste esto? No. Dice, bueno, cuando estás centrado en Cristo, no te da tiempo de estar viendo los errores de los demás. Y es una realidad. Cuando no tienes vida, vas a fijar y poner cualquier pretexto. Y aquí quiero llevarte precisamente a que analicemos el segundo punto, hermanos, donde la Biblia nos da este consejo para tener una vida plena y llena de días. Sé sabio, vive y deja vivir. Miren, una conciencia tranquila es lo mejor que puedas tener en esta vida. ¿Para qué te metes en problemas? ¿Para qué? Vamos a ver 1 de Pedro 3, del 8 al 13, lo que nos dice el apóstol Pedro. Mira, hay gente que está peleada con la vida. No están conformes con lo que les tocó vivir. Están enojados con ellos mismos y con el Señor. Frustrados, amargados, se la pasan criticando, son sujetos de su pasado y no se atreven a vivir el presente en Cristo, el cual, la verdad, Dios nos dio libertad plena. Como esas criaturas nuevas que somos, hermanos. Considerar la manera en que vivimos aquí es importante, hermanos. Puedes, en verdad, disfrutar de la vida, pero siempre a la manera de Dios. No bajo tus criterios, no bajo lo que tú consideras correcto, sino bajo lo que Dios establece en la Escritura. Y vamos a analizar estos pasajes de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Ok, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto de nosotros nos gusta disfrutar de la vida? ¿Te acuerdas de la canción que decía en el mar, la vida es más sabrosa? Los de Indonesia cambiaron de opinión después de que llegó el tsunami. Déjame algo. Dices, yo quiero disfrutar la vida. En verdad, quiero estar pleno. Muchos no hemos considerado lo que dice el apóstol y no disfrutan su vida. Piensan que la vida es tumbar a los demás, piensan que la vida es compararse con los demás, piensan que la vida es llenarse de riquezas, mentir para obtener todo eso. No es eso. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Ahí en el versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Cuándo llegaremos a ser de un mismo sentir? No, es imposible, pastor. No es imposible. La primera iglesia en Hechos lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque estaban en Cristo. Amaban a Cristo, vivían para Cristo. Hoy está cambiando mucho el mundo, hermanos. La maldad se está aumentando y tal vez no te has dado cuenta, pero tu amor se está enfriando. Y estás viviendo tal vez como ellos. Y se va a aumentar. Déjame decirte. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pleitos entre familias, situaciones fuertes, cosas que no se veían. ¿Por qué se están viendo? Porque ese es su último tiempo. Pero fíjense lo que dice Pedro todavía. Compasivos, amándonos fraternalmente con el amor del Padre, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le deis bendición. Y por favor observe los versículos del 10 en adelante. Es de suma importancia que pongas atención a esto. ¿Ok? Vean, aquí hay una razón importante por la cual tienes que hacer lo que mencionamos. Porque el que quiere amar, ¿qué? La vida y ver días buenos. ¿A qué se refiere días buenos? Días largos. Días plenos. Días vigorosos. ¿Qué tienes que hacer? Dice, refrene, ¿qué? Su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ok, ¿quieres tener paz contigo? ¿Quieres vivir una vida plena? Refrena tu lengua de hablar lo malo. Refrena. Y sus labios no hablen engaño. No engañes a nadie. Habla las cosas como son en esa parte. Y fíjense, todavía menciona aquí.
Apártese de qué? Del mal. ¿Y haga qué? El bien. El bien, el contrario, ¿no? Dice, busque qué? La paz. Y sígala. ¿Cuánta gente hay que nunca tiene paz? No están en paz consigo mismos. Ese es un mandato. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia. Tienes que buscar estar en paz primeramente ¿con quién? Contigo mismo y con Dios. Él es tu paz. Primero, Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre. Esa es la paz que necesitas con Dios primero. Y la otra paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Qué dijo el Señor? Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo te la da el mundo? En las cosas superficiales. Dinero, coches, casas, y te sientes paz. Pero quítate, que te quiten todo eso, ¿cómo te sientes? Porque todo está ahí en tu corazón. Y eso no te da paz. ¿Qué te da paz? Tener contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. No, pastores, pero es muy mediocre lo que tengo. Bueno, lo que Dios te dio. Contentos con lo que tenéis ahora. Dice la razón. ¿Por qué? Porque Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hermano, ¿usted desayunó, comió y cenó ayer? ¿Dios lo dejó? No. ¿Y mañana va a comer? ¿Va a desayunar, comer y cenar? Primeramente Dios sí. Exactamente, porque Él lo ha dicho. Usted tiene que creer esa parte. Y no llegar a un punto en el cual pierda su paz por esas cosas. Dice el 12, ¿por qué tengo que amar la vida y querer ver buenos días? Bueno, buenos días, en esa parte dice, bueno, porque es bueno refrenarse de hablar el mal. Tus labios no hablen engaño. ¿Sabe qué es feo? Yo recuerdo una ocasión estaba platicando con una persona y decía, ay no, ya no quiero venir acá, es que es bien tóxica. Puro hablar mal, compararse con una persona justa, buena y esto. Y decía, estás mal. Perdóname, pero la Biblia habla esto. Refrena tu lengua de hablar lo malo y tus labios no hablen engaño. No te compares con nadie, tú eres el mismo. Hermanos, ¿a poco no tenemos tantas cosas que cambiar? Mira qué pérdida de tiempo viendo las cosas de otras personas cuando tenemos tantas cosas que cambiar. ¿No se le hace una pérdida de tiempo? ¿Quién quiso perder el tiempo en eso? Centrándose en otra persona. Pedro, ¿se acuerda usted? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué es que a ti? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa, Pedro? ¿Cómo voy a trabajar con él? Tú, a lo que te llamé, a lo tuyo. ¿También Jonás? Qué hermoso espectáculo tuvo Jonás, ¿a poco no? Dijo, Dios le hizo una calabacera. Me siento aquí, veo cómo cae fuego y azufre sobre Nínive, y qué padre, nada más le faltaba su coquito, ¿no? A un ladito. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué acaso tuviste tu misericordia? ¿No viste todo el arrepentimiento que hubo en Nínive? Por eso, Señor, no quería hacer las cosas. Tienes que hacerlo. Fue mi ordenanza. ¿Y qué hizo Dios? Puso un gusano en la calabacera, se secó, y se molestaba todavía enojado. Dice, tú no hiciste crecer la calabacera. O sea, ¿qué te pasa? Y a veces estamos en conflictos en los cuales Dios va a actuar. Y Dios quiere actuar. Tú no estás para cuestionar a Dios. Tú estás para ¿qué? Para pegarte a lo que Dios quiere. Así es sencillo. Hermanos, si la gente quiere vivir equivocadamente, es su problema. Tú vive y deja vivir. Deja de vivir. Es importante. Vean la razón, el versículo 12. Porque los ojos del Señor están, ¿qué? Si estás haciendo lo correcto, el Señor está contigo. Sus ojos están viendo, te están observando, te está cuidando. ¿Y sus oídos qué?
Ahora entendemos por qué Dios no escucha a veces. Porque estamos distraídos en otras cosas. Viendo tal vez las cosas que hace otra persona cuando no debería ser así. Dice, pero ve al contrario, el rostro del Señor está ¿contra quién? Aquellos que hacen el mal. ¿Tú crees que Dios deja pasar eso? No. Dios sabe bien que estas personas no se van a salir con la suya. Y ahora te hace una pregunta. Iglesia, se la vamos a contestar ahorita al Señor. ¿Sale? A ver si es cierto. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. ¿Quién te puede hacer daño? Nadie. Entonces, ¿por qué buscas venganza? ¿Por qué buscas en tus propias fuerzas? Dice el Señor, nadie te puede hacer daño si tú estás haciendo lo bueno. Y puede parecer un momento que al estar haciendo lo bueno vienen ataques y ataques. Qué bueno. Van a llegar. Estás marcando una diferencia. Van a llegar. Ataque tras ataque. Y vas a decir, no, Señor, pues, no, mejor no le sigo. Señor, no me voy a meter en oración porque me empecé a meter y mira, me dieron duro. Métase más en oración. Doble sus rodillas. Venza el mal con el bien. Mucha gente por eso a veces no quiere orar. No, pastor, la lucha sí es fuerte. Pero vas a entrar en un terreno en el cual va a ser de mucha bendición porque tu vida se va a fortalecer. Hermano, nadie puede destruir o dañar tu vida precisamente si tú y yo seguimos lo correcto. A Dios no se le escapa nada de tu vida. Nuestro Dios es soberano, tiene el control absoluto de nuestras vidas. Vemos en la Biblia tantos ejemplos en los cuales, de verdad, como hijo de Dios, el Señor libró a sus siervos y lo hará también para con nosotros. Y quiero llevarte aquí a nuestro tercer y último punto de nuestro sermón y que analices la importancia de empezar a despojarte de pensamientos que tienen que ver con tu pasado. Tienes que empezar a despojarte de esos pensamientos. Tal vez te equivocaste. Mire, tal vez empezaste mal tu vida en el Señor. Tal vez empezaste en tus propios criterios, tus propios pensamientos. Estás guiando tu vida más sobre las circunstancias, realmente, antes que en Dios. Y mire, muchas veces es el resultado de nuestras propias decisiones lo que estamos viviendo. Y Dios quiere sacarnos de eso. Dios quiere sacarnos de eso. Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero debe reconocer y empezar de nuevo. Hay mucha gente que se queda en el pasado y sigue sembrando y haciendo lo mismo durante años. No puedes quedarte sumergido en el pasado. Y por favor, veamos estos pasajes que nos invitan a cambiar nuestra manera de pensar y ver nuestra vida en Dios de aquí en adelante. Vamos a ver ahí, por favor, Isaías 43, 18 al 19. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba cautivo todavía en Babilonia. Y Dios le refiere estas palabras porque los iba a rescatar plenamente. Pero estaban viviendo, ¿qué cosa? La consecuencia, y eran culpables de la situación que estaban viviendo. Pero Dios les da esta promesa que los iba a ayudar, pero ellos tenían que hacer algo. Como en muchas ocasiones nosotros también. Dios está actuando muchas veces en nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo? A veces no estamos renovando la mente. Tenemos que empezar a renovarla. Mire lo que dice este pasaje. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Dónde estaban ellos? Sufriendo la cautividad. Sufriendo ante un gobierno babilónico muy fuerte. Pero ¿sabe una de las cosas? Aún en ese gobierno que estaba imponiéndose sobre ellos, estaba la soberanía de Dios controlando toda situación. De tal manera, hermanos, que en verdad podían confiar todavía en Dios. Y fíjense lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Recordar todo lo que pasaron ahí no es bueno.
¿Recordar todo lo que viviste en tu vida pasada es bueno? No. Fíjense lo que dice aquí el Señor. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Y les hace la pregunta, ¿no la conoceréis? A ver, ¿no me he dado a mostrar a ustedes? ¿No me he dado a conocer a ustedes durante muchos años? Hermanos, igual Jeremías 29:11, el pasaje está hablando de la cautividad. ¿Y qué le está diciendo? Oigan, yo siempre he tenido pensamientos de paz y de amor para con ustedes. Yo sé los pensamientos que he tenido desde que los saqué de Egipto, pero ustedes nunca hicieron caso. Y aquí le está diciendo, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Hacia dónde quería Dios llevarlos? Hacia esa tierra prometida. ¿Con quién empezó la construcción de Jerusalén? ¿Se acuerdan ustedes? Con Nehemías. Y cómo Dios le fue dando gracia a este hombre para que empezaran. Y cómo había gente opositora. Y sin embargo, ¿qué pasó? No pudieron derribar los planes de Dios. Pero ¿qué hacía la gente? Dice que con una estaba con la pala y otra con la espada. Estaban prestos. Tenemos que estar prestos en nuestra vida antes que centrarnos en las circunstancias. Y Dios te da gracia. Cuando él era copero del rey, ¿qué hizo? Le dio gracia y le dio todo. El apóstol Pablo nos invita a centrar nuestros pensamientos en todas aquellas cosas que en verdad edificarán nuestras vidas, ya que hay muchas razones excelentes por las cuales tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y esto no es el pensamiento positivo, hermano, lo vas a ver ahorita. El humanista, no, sino el pensamiento centrado en las cosas correctas de Dios. Por favor, vamos a ver Filipenses 4:8. Si te das cuenta en el contexto, Pablo está hablando precisamente de la situación de pruebas. Y Pablo dice en el 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino, es el contraste, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y acción de gracias. Oración, empezar a pedir, ¿no? Empezar a reconocer la grandeza de Dios. Y lo dice ruego específico, ya pides. Y no te olvides de acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y es interesante esta parte. Está fallando ahí tantito. Ok. Pero veamos Filipenses 4:8. Está diciendo, porque viene mencionando los pasajes anteriores, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, Pablo está aseverando ya que hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora, miren, es importante. Lo que dejes entrar en tu mente va a determinar muchas cosas en tu vida presente. De verdad. ¿Qué está llenando tu mente? Pablo nos dice que debemos llenar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. ¿Tienes algún pensamiento impuro o sueños que son incorrectos? Tenemos que empezar a trabajar en ello. Examina bien lo que estás dejando entrar en tu mente. Hermanos, hoy en día, de verdad, todo lo que entra ¿por dónde entra todo? Ay, el pecado entró cuando tenté esto, ¿no? Entró por la vista. Entró por la vista. ¿Cómo va a entrar esto? Lo que estás viendo en televisión, los libros, las conversaciones, las películas, las revistas. Reemplace los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo lea la palabra de Dios y ore. Pídale a Él que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro, y requiere práctica, pero puede lograrse. Puede lograrse. ¿Cómo puedes quitar un pensamiento equivocado de años? ¿Cómo lo quitas? Renovando tu mente. Dejas de hacer eso.
es que esto es mi hábito, sí, bueno, deja de hacerlo y empiezas a hacer otro que te va a ayudar, es reemplazar ese pensamiento. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué significa entonces cada una de estas cosas que menciona Pablo? Todo lo verdadero. ¿Qué es todo lo verdadero? Es lo opuesto de lo deshonesto y cuestionable. Todo lo honesto se refiere a lo que dignifica y merece respeto, lo respetable. Todo lo justo tiene que ver con la conformidad de los estándares divinos, lo que es correcto. La justicia que Dios te pide. ¿Qué es la justicia que Dios te pide? ¿Qué crees que sea la justicia que Dios te pide? Hacer lo correcto ante Él. Todo lo puro designa lo que es provechoso, no mezclado con impureza moral. Todo lo amable, término que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y expresa aquello que promueve la paz en lugar de los conflictos. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona está conflictuada internamente? Cuando no puede relacionarse con los demás. Cuando todo lo ve negativo. Y hermanos, la verdad, tener una mente así es enfadoso. Se lo digo por experiencia. Porque cuando yo no conocía a Cristo, yo estaba bien amargado. Si chupaba un limón, yo que el limón le hacía así todavía. ¿Y sabe qué me dolía tanto? Cuando yo entraba a casa de mis papás y que mis hermanas y hermanos salían, meditaban. ¿Cómo me dolía? Pero cuando conocí a Cristo tuve que renovar y pedir perdón a todos ellos. Y mire, hoy, aunque están lejos, pero vivo una relación tan bonita con ellos. Nos llevamos tan bien. Pero tuve que renovar mi forma de pensar. Tuve que quitar todo eso viejo en esa parte. Todo lo que es de buen nombre también se usa aquí y se relaciona con lo que es positivo y constructivo en lugar de lo negativo y destructivo. Y estos 6 elementos del pensamiento son descritos cada uno como virtud y algo digno de alabanza. Y dijo Pablo, ese es el mandato, hermanos, la práctica, en esto pensar. En esto pensar, céntrense en eso. La vida, mis hermanos, es muy corta para vivirla en una manera incorrecta. La ley de la siembra y cosecha es real. Es real. Vi tantos ejemplos de gente llorando, lamentándose por lo que no hicieron a tiempo. Y lo que sembraron, cosecharon. Y es feo. Cuando Dios me llama al ministerio en un campamento, había un pastor, ya ancianito, pero todavía sirviendo al Señor, retirado pero sirviendo al Señor. Y estaba en una roca tomando el sol. Y digo, ¿qué hace, pastor? Aquí tomando el sol como las cachorras, como las lagartijas, decía. Y le platiqué acerca que Dios me sentía que me estaba llamando. Me dio 2 consejos que han vivido conmigo. Me dijo, joven, solamente 2 cosas. Termina bien tu carrera y termínala con integridad. Hoy, aunque estoy retirado, estoy cosechando todo lo que sembré. Siembra lo bueno siempre, la cosecha real. Hermanos, ¿cómo estás sembrando tú? ¿Cómo estás sembrando? Tal vez ignoramos un principio bíblico. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Escucha bien lo que dice la Biblia. No os engañéis. ¿Por qué dice no os engañéis? Porque la mente es muy astuta, hermanos, y puede llegar, ¿sabes qué? No me importa lo que estoy haciendo. Total, me está trayendo beneficio. A la larga te va a traer algo contrario. No os engañéis, dice la Biblia. ¿Por qué no te debes de engañar? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque fíjense lo que dice, pues todo lo que el hombre, la persona sembrare, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo está haciendo ahorita tu siembra? ¿Qué has sembrado? Desde que inclusive conociste a Cristo. ¿Cómo ha sido tu siembra? Y mire el 8 dice, porque el que siembra para su carne,
No para el espíritu, sino su carne, sus deseos. De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué? Segará vida eterna. Otro pasaje dice, segará vida eterna y paz. En la actualidad, igual te pregunto, ¿qué has estado cosechando? Entonces, ¿sí importa, verdad, la vida? ¿Sí importa lo que siembra uno? Claro que sí importa. Y tiene que fijarse uno cómo siembra. Porque va a llegar un momento en el cual vas a perder tantas cosas. Esto me tocó cosechar. Y qué tristeza. Yo recuerdo una vez platicando con mi madre, me decía, hijo, es que es injusto. Es una persona mayor. Sus hijos la abandonaron, nadie quiere estar con ella. Dije, mamá, la Biblia es real. La siembra, la ley de la siembra y la cosecha es real. ¿A qué se dedicó esta persona? A sembrar lo malo. A tal grado así, hermanos, que ni aún una vez una nuera le habla a la otra y dice, hazme un favor, llévatela por favor, me está matando, me va a estar dividiendo mi matrimonio. Dijo, ¿sabes qué? No. Ya la tuve, me hizo mucho daño, ya no hallaban qué hacer con la señora. Causaba conflictos, sembró muchas cosas. Y mamá decía, es que yo como consuegra me duele, mamá, pero es lo que sembró. Es lo que sembró. No es crueldad, es la siembra y es la ley de la cosecha. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que sembramos. Mire, ciertamente sería sorprendente si usted plantara maíz y brotaran calabazas, ¿verdad? Es una ley de la vida, tanto espiritual como física, que uno cosecha lo que siembra. Si uno chismea de sus amigos, los pierdes completamente. Cada acción tiene resultados, y si usted planta para sus propios deseos, cosechará lamentos y maldad. Si planta para agradar a Dios, cosechará gozo y vida eterna. Ahora le pregunto, ¿qué tipo de semilla está sembrando? Conclusión. ¿En verdad Dios está involucrado en tu vida? ¿Tu vida, tu fuerza, tu vigor le pertenece a Él? ¿En verdad estás involucrando a Dios? 2. ¿Tienes vida propia o estás viviendo el sueño de los demás? ¿Eres una copia de los demás? ¿Tienes vida propia? Y por último, ¿crees que tu cosecha será buena al final de tu vida? ¿Qué piensas? ¿Piensas que tu cosecha va a ser buena? Si haces bien, sí. Si no, hermanos, vas a escribir tu libro del libro de Jeremías, Lamentaciones 2. Y sí, como dice Lupita, con tu pan te lo comes. Y es una realidad. Nadie va a tener la culpa más que ¿quién? Uno mismo. No puedes culpar a los demás. Así que si estás sembrando para el espíritu, vas a heredar vida y paz. Pero si estás sembrando para tus propios deseos, la carne, vas a heredar corrupción. Y hermanos, no puedes cosechar lo bueno si estás haciendo lo malo. Por eso es importante que empecemos a pensar y a renovar nuestros pensamientos y dejar lo tóxico para dar paso a lo bueno. Oramos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor, justo y fiel. Gracias por haber ayudado a muchos de mis hermanos a renovar sus pensamientos, a pensar de una forma diferente y a, Padre, de ahora en adelante estar sembrando lo que es correcto para cosechar lo bueno. Bendice a tu iglesia, que de aquí en adelante empecemos a vivir de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Renunciamos a todo lo vergonzoso y oculto delante de tu presencia y, Padre, te pedimos que nos ayudes a renovar nuestro corazón, nuestra mente y todo cuanto tú nos has hecho, esas nuevas criaturas que somos en ti. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque siempre hablas a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.